lamentable realmente lo que ha ocurrido con don Francisco desde el pasado viernes. Venimos hablando de este tema que causa indignación entre todos los ciudadanos. Yo quiero agradecerle a Gaby Paz, la nieta de don Francisco, que está con nosotros. Nuestros sentidos pésames primeramente. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a tratar esto con todo el respeto posible. Sabemos que están pasando por un momento muy delicado y muy doloroso. Gracias por acompañarnos, Gaby. Buenos días y gracias por su cobertura. Lamentablemente estoy pasando por un momento muy difícil, del momento que mi abuelo tuvo el accidente hasta hoy, que le estamos dando el último adiós. Y es de no creer, ¿no es cierto? Tuvieron que peregrinar por 5 hospitales para que él sea atendido. Hasta la fecha, hasta este momento, ¿han recibido la llamada de alguna autoridad? No, hasta hoy no he recibido llamada de las autoridades ninguna. ¿Qué es lo que esperan, Gaby? Como familiares, ¿qué esperan? Yo lo que pido, bueno, como no me le dieron el auxilio, el primer auxilio a mi abuelo, pues que por lo menos que me ayuden para conseguir a dónde enterrarlo a mi abuelo. ¿No lo han enterrado aún? Ahora no lo hemos enterrado porque yo tengo que hacer los trámites para ir a buscar al cementerio donde lo podemos enterrar. No he recibido ninguna llamada todavía. ¿Cómo Ninguna. están? ¿Cómo están pasando este momento? En este momento estamos pasando cosas difíciles, señorita, porque tenemos que tener dinero para pagar lo que se debe también ahí en la funeraria. ¿Cuánto deben? 1.500 estamos debiendo en la funeraria. Y en el hospital, porque además lo tuvieron que llevar a un hospital privado. Sí, ahí no lo quisieron atender porque no teníamos dinero para pagar ese momento, que pedían 2.000 bolivianos para poder recibirlo a él, y por eso no lo recibieron, porque no teníamos esa cantidad de dinero. Y es algo que realmente nosotros no podemos creer, porque después de 10 horas recién de que él estaba con las quemaduras en el cuerpo, quemaduras de 2.º y 3.er grado, con el dolor que él tenía, le cerraron las puertas, le negaron la atención en emergencia. ¿De qué hospitales, Gaby? El Hospital de La Pampa, el Hospital Japonés, San Juan de Dios. De ahí tuvimos que recurrir a esa clínica, ahí también no lo pudieron atender. ¿En Cotoca? Sí, de la clínica ahí no lo pudieron atender, de ahí tuvimos que volverlo a la casa, de ahí nuevamente tuvimos que llamar a las ambulancias otra vez ya llegó la presidenta de ahí del barrio, ya ella dijo, tenemos que buscar la forma cómo nos atiendan, y empezamos a llamar las ambulancias. No nos contestaban, nos rechazaban las llamadas también, se pasaban números de uno, de otro, hasta que nos contestó la 110, la policía 110, ella llegó ahí a mi casa, y ellos empezaron a llamar. O sea, estamos hablando de que desde el momento en el que surgió la explosión, producto de la acumulación de gas, ¿no es cierto? Sí. Ustedes trataron de comunicarse con autoridades o con la policía, con la ambulancia, para que pueda prestarle el auxilio. Sí. Y recién después de 9 horas llegó. Sí, de ahí tuvimos que trasladarlo, después que llamamos a la policía, cuando fue ese accidente, lo trasladamos en una movilidad particular. Ya cuando estábamos en el hospital, ahí recién ya las ambulancias llegaron ya. Pero igual andaron por un lado, por el otro, buscando y no lo recibieron. ¿Alguien le dio alguna explicación de por qué no lo habían atendido antes, en el momento que ustedes llamaron? Explicación de otras personas, no solo ahí decían en los hospitales que ellos no tenían espacio para recibirlo a él. En las emergencias estamos hablando. Sí, porque en las emergencias llegamos y ahí decían que no tenían espacio, ¿Los médicos se acercaban a verlo a don Francisco? Sí. Porque él estaba en la ambulancia, sí, ¿no es cierto? estaba en la ambulancia. ¿Y qué le Pero decían? ellos decían que no podían recibirlo ahí. ¿Y qué solución le daban? ¿Que se vaya a otro lado? Mire, señorita, yo no me explico cómo ellos tienen, viendo a la persona que realmente necesita, por lo menos los primeros auxilios, darle, y ya de ahí derivarlo a otro hospital, que vean ellos que
qué es más necesario para él, ¿no? Pero yo veo que no es así. ¿Se sintieron discriminados quizás en algún Sí, momento? discriminado. Tal vez por lo que nosotros somos gente pobre, de escasos recursos. Tal vez porque lo vieron a mi abuelo de la tercera edad. Pero eso no es el motivo que ellos hagan con esa persona. Imagínense cuántas personas más están pasando esto que yo he pasado y estoy sufriendo. Qué impotencia en ese momento, ¿no es cierto?, de no tener una respuesta. Es que estaba en la ambulancia recibiendo los primeros auxilios. Ninguna emergencia le abrió las puertas porque había exceso de personas en estos hospitales. Estamos hablando del Hospital San Juan de Dios, estamos hablando del Hospital Japonés. Finalmente tuvieron que llevarlo hasta el Hospital de Cotoca. Mire todo lo que tuvieron que peregrinar. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar hasta el Hospital de Cotoca? De lo que tuvimos andando en hospitales, de ahí ya lo llevamos a las 5, lo hemos llevado, ya cuando llegaron los bomberos, ya ahí a las 7 ya estuvimos en el hospital de Cotoca. Y ahí en el hospital de Cotoca me dijeron que él no pertenecía también a ese hospital, que yo tenía que buscar en otro lugar. ¿Aún llevándolos en emergencia? Sí, aún llevándolo en emergencia. Y los bomberos llegaron con la prensa ahí al hecho, a donde fue el accidente. Y cuando yo llegué al hospital de Cotoca, ellos me dijeron que por qué yo había llevado la prensa. Perdón, mal. Que por qué yo había llevado la prensa. Que si yo no hubiera llevado la prensa, mi abuelo iba a ser atendido como un rey. Imagínense usted. Yo no entiendo, señorita, por qué ellos dicen eso. Es un ser humano que está llegando, sea que le pertenezca a ese hospital o no le pertenezca, ellos tienen que salvar a esa persona. Por supuesto. ¿Qué le decía? Ellos tienen mamá, tienen papá, tienen abuelo, no porque sea de la tercera edad, señorita. Entendemos totalmente. ¿Qué le decía don Francisco en este tiempo, en todo este recorrido? ¿Pudieron hablar con él? No, porque ya él entró a un estado crítico donde ya no pudimos comunicarnos con él. Tal vez si a él le han prestado los primeros auxilios, él se iba a salvar. Imagínense toda la noche buscando a dónde lo atiendan. De ahí, de Cotoca ya se comunicaron al San Juan de Dios. Yo no sé si es porque ya estaba la prensa conmigo, recién hubo espacio en el San Juan de Dios, porque tras que llegamos nomás, que pase, ahí lo atendieron. Es lamentable realmente todo esto hecho. Señora Gaby, ¿qué le dice en este momento a las autoridades? Mi petición de mí es que ellos vean cómo son las atenciones en los hospitales y que no siga sucediendo esto, que ellos vean que realmente la gente que llega ahí son seres humanos. Y mucha gente está pasando eso. Doy mi condolencia también a la otra familia, igual que falleció, igual el otro señor, que lo mismo que mi abuelo, igual por mala atención igual. Bueno, y eso sería mi petición, ¿no?, a las autoridades. Señora Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento. Quizás es difícil para usted, ¿no es cierto? Sí. Pero nosotros los apoyamos. Estamos con ustedes y estamos a su disposición para lo que necesiten. Gracias. ¿Puedo hablar un pequeño? Claro, por favor. También agradezco a toda la gente solidaria que me ayudó en el momento que yo precisaba. En cuestión económica, en dinero, ellos me llamaban al hospital y gracias a ellos, su colaboración, a mi abuelo, tuve toda la oportunidad que me daban la receta, yo le compraba por la colaboración que tuve de la gente. Dios se lo va a reponer a ellos al doble. Perfecto. Y muchas gracias. Y gracias también a toda la prensa que estuvo conmigo, que por ello también tuve esa ayuda. Gracias. Y lastimosamente no pude salvarlo, sí, a mi abuelo. Gracias. Fe y esperanza.
Ahora lo que se espera es la respuesta de las diferentes autoridades.